todos a este video sobre las representaciones sociales. En este video desarrollaremos conceptos fundamentales aportados por Denise Jodelet y por Erwin Goffman. Comenzamos con Denise Jodelet sobre las representaciones sociales. Ella nos cuenta que pueden ser estudiadas como fenómeno, en tanto como se presentan, como concepto, en tanto que es, y como teoría, en tanto cómo se elabora. Comenzamos entonces como fenómeno, ¿sí? Entonces las representaciones sociales se representan como imágenes que condensan un conjunto de significados, sistemas de referencias, también categorías y teorías. Nos permiten entender el entorno, actuar en relación con otros y con hechos y apropiarnos del desarrollo de las ciencias. Vemos acá, por ejemplo, una imagen que todos podemos identificar como algo que ha sucedido en la época de pandemia, lo cual podemos ver que esta imagen es un sistema de referencia, ¿sí? Nos habla, por ejemplo, de la teoría de qué ocurrió, ¿sí? O qué dio origen, por ejemplo, a la pandemia, y nos da significado, ¿sí? Nos puede, por ejemplo, ofrecer qué pasó antes y qué pasó durante y qué pasó después, por ejemplo, de la pandemia. Entonces ahí podemos ver cómo fenómeno también es un lugar de referencia, ¿sí? De armar categorías, de darnos significados, ¿sí? Para poder entender nuestro entorno, otras personas y también otros hechos. Entonces, como concepto, podemos decir que se presentan como un saber, digamos, de sentido común, porque todos, digamos, podemos compartir ese sentido común, como un conocimiento práctico, ¿sí? Porque por lo general genera atajos, ¿sí? Las representaciones sociales, armamos categorías y por ende armamos atajos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué define que una persona sea buena? ¿Qué define que una persona sea mala? ¿Sí? Y, por ejemplo, un pensamiento natural, porque por lo general terminamos naturalizando las representaciones sociales como verdades no cuestionables, ¿sí? Es un saber totalmente socialmente elaborado y compartido que participa de la construcción de la realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decir, hay barrios peligrosos, ¿sí? Por ejemplo, ya está de alguna forma hablando de ciertos conocimientos compartidos por otros que, por lo general, en una sociedad se sabe cuáles son los barrios más peligrosos, ¿sí? Si nos referimos a estas representaciones sociales en su doble función, podemos decir que establecen un orden que permite a los individuos orientarse en un mundo social, ¿sí? Es un sistema de referencias, como decíamos recién, de categorizaciones, y permite la comunicación entre las personas de una misma comunidad, haciendo, como decíamos recién, estos atajos comunicacionales. ¿Dónde se encuentran las representaciones sociales? Bueno, Denise Jodelet nos va a decir que se ubica en una intersección entre lo psicológico y lo social. Lo psicológico corresponde a todo lo que tiene que ver con nuestra actividad cognitiva como sujetos, es decir, cómo podemos comprender, entender, aprender, ¿sí? Y todo lo social tiene que ver con aquella cuestión compartida, que son valores, prejuicios y creencias que circulan socialmente. Dentro de estos dos ámbitos es donde podemos encontrar esa intersección, donde podremos ubicar dónde se encuentran las representaciones sociales. Las representaciones sociales tienen ciertas características, ¿no? Pueden ser de carácter significante porque es algo que representa algo para alguien, ¿sí? Simbólico porque es algo ausente que puede retornar, ¿sí? En tanto simbólico también es lo compartido entre todos, ¿sí? Tiene un carácter constructivo porque no es un reflejo del objeto, sino que es una construcción del objeto y muchas veces una interpretación que muchas veces dista del objeto del cual se origina, ¿sí? También tiene un carácter autónomo. La imagen del objeto se independiza del objeto representado y se naturaliza. Es decir, yo hago una interpretación de algo que experimenté y para mí eso termina siendo natural, real, ¿sí? Y muchas veces alejado de lo que realmente lo originó. Entonces, muchas veces las representaciones sociales son autónomas, no tienen referencia real con aquel objeto que representó en algún momento. También tiene un carácter creativo. El sujeto construye y reconstruye la representación del objeto a través de la comunicación, ¿sí? Es decir, muchas veces se empieza como el teléfono descompuesto. Se empieza a decir una cosa, ¿sí? Y a partir de esta comunicación, varias interpretaciones de otros sujetos, va tomando otra forma. Por eso decimos que no solamente que se construye, sino que también se reconstruye esta representación social a partir de la comunicación y de esto común entre todos.
que es lo simbólico también. Entonces, podemos decir que las representaciones sociales, como teoría, tienen dos procesos. Uno que es la objetivación, es decir, hacer concreto lo abstracto. Y otro es el anclaje, que es la integración cognitiva del objeto representado. Comencemos primero por lo que es la objetivación. La objetivación es hacer concreto lo abstracto. ¿Qué significa esto? Dice que esta operación de una imagen y una estructura sirve para mantener ideas, significados, ¿sí? De cosas y palabras. Es la concreción de un objeto abstracto que se conforma en tres partes. Por un lado, una construcción selectiva. Constituye una descontextualización y una selección de la información según criterios culturales. Es decir, por ejemplo, nosotros empezamos a incorporar lo que es comer sushi, pero resulta que el sushi que nosotros comemos no tiene nada que ver con el sushi original, ¿sí? Entonces es una, digamos, una representación social para nosotros de lo que es el sushi, de lo que realmente tiene que ver con el origen del país donde comenzó y donde se gestó. Lo que tiene que ver con la esquematización es una construcción de una estructura conceptual, de un conjunto de gráficos, muchas veces comprensibles de la información seleccionada. Es decir, nos hacemos un esquema, como si fuera un prejuicio, ¿sí? Acerca de determinada situación o determinadas personas. Por ejemplo, decir que la raza negra es más hábil en los deportes, ¿sí? O, por ejemplo, lo que dijo el racismo en algún momento, que la raza blanca es más inteligente que la negra. O, por ejemplo, el nazismo, cuando habla de, por ejemplo, una raza, ¿no?, que debe predominar sobre otras, ¿sí? Entonces, son formas de esquematizar, de caracterizar, ¿no?, y de armar categorías, ¿sí? Por lo general, las representaciones sociales están muy de la mano de lo que tiene que ver con los prejuicios, y hay prejuicios de muchos tipos, que pueden ser raciales, pueden ser, por ejemplo, de clases sociales, ¿sí? O sea, de lugares territoriales incluso, ¿no? Decir que, por ejemplo, los habitantes de América del Norte son de una manera y los de América del Sur sean de otra, ¿sí? Y la tercera, tiene que ver con la naturalización, es decir, estos elementos que se esquematizan, ¿sí?, se concretizan, de alguna manera es como una evidencia, es decir, basta que aparezca alguien con las características de las cuales yo esquematicé lo que era una representación social para que confirme que eso es así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo es decir, el inconsciente es inquieto, ¿sí? Es decir, nadie vio nunca un inconsciente, pero basta que aparezca algo de los actos fallidos, ¿sí?, de un sueño, digamos, para que lo podamos interpretar de esa manera y decir que el inconsciente es inquieto. Vamos a ver el anclaje. El anclaje tiene, tiene que ver con un enraizamiento social de esa representación, donde, bueno, este objeto se integra al conjunto de sentidos de saberes, ¿sí? Entonces, por un lado, le asignamos un sentido, ¿sí? Las personas interpretan, le dan significado a la situación, ¿no?, a esos fenómenos sociales, que obviamente están influenciados por la sociedad y la cultura, ¿sí? También la instrumentación del saber, es decir, cómo las personas utilizan ese conocimiento previo para poder resolver ese problema, ¿sí? Muchas veces esto tiene que ver con estereotipos. La objetivación del pensamiento, es decir, cómo las personas externalizan, ¿sí?, su conocimiento social, cómo se manifiestan, cómo dan opiniones y juicios, ¿sí?, sobre el mundo social. Y el mecanismo sociocognitivo, que Jodelet dice que es fundamental en la cuestión de cómo las personas perciben, comprenden, responden en el entorno social. Este autor le pone un ejemplo que es muy interesante. Dice que un grupo de personas que, digamos, no tenían relación entre ellas, se le da una tarea para realizar. Y ella lo que observa es cómo ese grupo se organiza para poder realmente concluir o solucionar ese problema que se le plantea. Y ella lo que observa primero, ¿sí?, que tiene que ver con estos 4 elementos que estamos hablando, es cómo las personas interpretan el problema, ¿no? Cómo cada una de ellas trata de conceptualizar, de entender el problema que se le fue planteado. Podemos ver, por ejemplo, la instrumentación del saber, es como las personas, desde lo que cada una sabe, ¿sí?, puede aportar para solucionar el problema. Entonces, Jodelet observa en este grupo que las personas empiezan a aportar ideas acerca de lo que cada una sabe, conoce, para resolver ese problema, ¿sí? Entonces, la objetivación del pensamiento es, bueno, cómo podemos, entre todos y lo que cada uno fue aportando, hacer, por ejemplo, un mejor resultado, ¿sí? Bueno, con respecto a las representaciones sociales y el anclaje,
lo que va a decir Jodelet, que es un enraizamiento social, ¿sí? De estas representaciones, ¿sí? Que tiene que ver con el conjunto de sentidos y saberes. Y da 4 conceptos o 4 elementos de lo que forman parte. Primero, la asignación de sentido, que es cómo las personas interpretan esa situación o esos fenómenos, y estos obviamente van a estar influenciados por la cultura, cuestiones sociales o individuales. Un segundo momento que es la instrumentación del saber, cómo cada persona utiliza el conocimiento previo y creencias o valores para comprender y manejar una situación. El tercero tendrá que ver con la objetivación del pensamiento, es decir, cómo las personas externalizan y estructuran el conocimiento y pueden manifestar y dar opiniones o juicios también de la representación mental sobre el mundo social. Y el cuarto es el mecanismo sociocognitivo, es decir, Jodelet lo que dice es que el anclaje es un mecanismo sociocognitivo fundamental, que influyen en las formas en que las personas perciben, comprenden y responden, ¿sí? Explica cómo construyen y mantienen representaciones sociales. Ella pone un ejemplo muy interesante. Dice que se junta un grupo de personas que no se conocen, no tienen ningún tipo de relación entre ellas y se les da un problema a resolver. Lo que ella empieza a observar, lo que empiezan a hacer las personas primeramente, es cómo cada uno interpreta este problema, ¿sí? Luego, lo que observa es que cada persona, desde su conocimiento, aporta, ¿sí?, alguna forma de solución. Luego, lo que podemos ver es cómo cada una de estas personas exteriorizan lo que conocen y cómo pueden articularlo para luego, ¿sí?, poder resolver este problema. Entonces ahí lo que podemos ver es cómo esto sociocognitivo que trae Jodelet es fundamental para entender cómo las representaciones sociales, ¿sí?, juegan un papel fundamental a la hora de interactuar entre las personas, en lo que puede hacer cada uno, lo que puede dar cada uno y cómo interpretamos entre los unos y los otros diferentes situaciones y cómo podemos resolverlas. Acá tenemos una definición sobre qué es una representación social. Esta definición es de Moscovici. Dice que las representaciones sociales son entidades casi tangibles. Circulan, se cruzan y se cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, de un gesto o de un encuentro. Pasamos entonces a otro autor, que es Goffman, que nos va a hablar del interaccionismo simbólico. Él le da muchísima importancia a este interaccionismo simbólico y va a hablar de 3 principios básicos. El primero dice que se refiere al valor de la alienación en el sentido de la comunicación cotidiana, porque lo que dice es que le da mucha importancia a lo que tiene que ver con la empatía, que la empatía es la posibilidad de ponernos en el lugar del otro. El segundo sentido hace hincapié en la realidad social, que explica y se construye en las interacciones de los individuos y los grupos, y dice que esto desmarca de alguna forma de la corriente del determinismo social, ¿sí? Porque para él lo más importante es cómo se mueven los individuos en función a su entorno. El tercero habla de la relación de la estrategia metodológica, basada en estudios de casos y los procedimientos inductivos en el abordaje de la realidad, tanto de lo microsocial como de lo sincrónico. Para él es importantísimo esto que nos trae, que es el modelo dramatúrgico. Este modelo, él lo que dice es que la sociedad se muestra como si fuera una escenografía teatral, ¿no? Donde estas interacciones sociales no son más que representaciones de roles, ¿no?, que tenemos interiorizados y que de alguna forma acaban formando parte de nuestra identidad. Asimismo, el cinismo, por ejemplo, para él dice que no es una posesión, sino que es un producto de la interacción dramática entre el actor y la audiencia, pudiendo incluso el actor modificar su conducta en función a lo más conveniente en el momento social en el cual se encuentre. También nos habla de rituales. Dice que nosotros tenemos rituales en la vida diaria, en lo cotidiano. Dice que son formas de ordenar nuestros actos, nuestros gestos corporales, que estos rituales aparecen como una cultura encarnada, interiorizada. Otro concepto importante es el marco, que permite a conceptualizar ese lugar desde el cual actuamos, ¿sí? Son estructuras definidas como esquemas de interpretación que permite al individuo localizar, percibir, identificar, etiquetar, ¿no?, elementos. Una frase muy linda que dice este autor es que tenemos tantos yoes como grupos a los que pertenecemos. Quiere decir que nosotros no funcionamos igual en todos los grupos en los cuales circulamos, sino que tenemos un sí mismo hecho para cada grupo en función de cada situación y de cada escenografía o lugar, ¿sí?, social en el cual nos encontremos. Entonces, vamos a las conclusiones que
digamos, para sintetizar lo ya expresado desde el comienzo, que las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico orientadas hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal, que toda representación social es representación de algo o de alguien. No es duplicado lo real, ni el duplicado de lo ideal, ni la parte subjetiva del objeto, ni tampoco la parte objetiva del sujeto, sino que es algo que representa otra cosa. La objetivación es la operación que da imagen y estructura, sirve para materializar ideas, significados, hace corresponder cosas, ideas con las palabras. El anclaje entonces se refiere a ese enraizamiento social de la representación y su objeto. La intervención de lo social se traduce en el significado y la utilidad que le son otorgados. Una vez que la representación social se vuelve visible, es decir, la estructura de imagen pasa a ser filtro de lectura y teoría de referencia para comprender la realidad, ambos procesos, objetivación y anclaje, actúan de modo simultáneo y se refuerzan entre ellos. Las interacciones sociales y nuestra estructura social no son más que la representación de los roles que tenemos interiorizados de tal forma que acaban formando parte de nuestra identidad. Hasta acá hemos finalizado este video y desde ya muchísimas gracias.